Del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor. Encaré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza, y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Crea en mí, Señor, un corazón puro. En mí, Señor, un corazón puro. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. En mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que me regocija, y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos, y volverán a ti los pecadores. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. El Evangelio de San Juan nos coloca en ese itinerario de Jesús hacia el Calvario y ya próximo a entregar su vida. Mientras los judíos, que tenían todo para creer en Jesús, lo rechazan cada vez más y la tensión se hace cada vez más violenta, vienen, sin embargo, los gentiles, los griegos, que quieren hacerse prosélitos, seguidores del Señor, y entonces lo vienen a buscar. Los judíos rechazan a Cristo, los griegos buscan seguirle. Y entonces en ese ámbito el Señor va a declarar algunas cosas muy interesantes. Esos griegos que primero van, como dice el texto aquí, a Felipe. Felipe va a Andrés, y Felipe y Andrés van a decirle al Señor que lo buscaban. Pero Él contesta: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y habla del grano de trigo que tiene que caer para ser fecundo. Evidentemente Él es el grano de trigo o el maná o aquel grano de trigo que ha caído del cielo para fecundar la tierra, hacerla nueva. Era necesario que el Hijo del Hombre sea obediente al designio del Padre, porque el gran pecado de la humanidad en Adán y Eva fue el de desobediencia. Entonces, por eso va a insistir tanto acá sobre la necesidad de ser obedientes a Dios. Cae la semilla de trigo, muere, y entonces salen las espigas que se colman de granos. De una semillita
salen cientos de granos. Y entonces de esos cientos de granos se multiplican otros cientos de granos. Y así va a ser el esparcirse del Evangelio a todos los pueblos. Como sabemos, todos los pueblos, todas las naciones iban a creer en Cristo Jesús. Pero era necesario que ese granito de trigo que es Él caiga, muera, para que el Evangelio se proyecte a todas las naciones y conforme lo que va a ser el pan de Cristo, es decir, la iglesia que ha sido macerada primero en esa fuerza del Evangelio, en ese efecto de la pasión de Cristo y su resurrección, para que luego se extienda y se conforme el cuerpo místico de Cristo a todas las naciones. Fíjense entonces cómo acá vienen los griegos, vienen los gentiles, los judíos rechazan al Señor, pero la respuesta del Señor es necesario que yo muera. Es necesario que sea levantado en lo alto para que todas las naciones vean al crucificado y se conviertan. Todo esto nos coloca en esa temática profunda de la obediencia de Cristo a su Padre. Él, como nuevo Adán, siendo el primero desobediente a los designios del Padre, Él viene a rectificar esa libertad mal utilizada del hombre, siendo obediente totalmente a su Padre eterno. Y es por eso que la carta a los Hebreos nos llama profundamente la atención. A mí siempre me ha impresionado este pasaje de la carta a los Hebreos, porque dice que el Hijo aprendió a obedecer padeciendo, con llantos. Es decir, como hombre, evidentemente tenía la debilidad humana. Nuestro Señor tiene temor a la muerte y lo vemos en el huerto, lo vamos a mirar dentro de poco porque la liturgia nos lleva allí el jueves a acompañarlo en el huerto. Él allí siente terror a la muerte. Mas no se haga mi voluntad, sino la voluntad de su Padre. De tal forma que aprendió con ese sufrimiento, con ese llanto, en su naturaleza humana, que es evidentemente una naturaleza débil, aprendió a obedecer al designio del Padre en su propia vida. Y esto nos coloca en la meditación de lo que es la libertad del hombre. Dios dio al hombre esa posibilidad de ser libre, pero no libre absolutamente, no libre para hacer de su vida lo que quiera hacer, sino libre con la libertad de los hijos de Dios. Es decir, que cuando nosotros usamos de nuestra libertad, que todos la tenemos, pero en la obediencia al plan de Dios, en la obediencia a sus mandamientos, en la obediencia a todo lo que es bueno, porque hay un principio ético fundamental del uso de nuestra libertad. Nunca hacer el mal y siempre hacer el bien. Parece sencillo decirlo, mas no es tan sencillo practicarlo. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que ensanche nuestro corazón, como dice hoy el Salmo, que nos dé un corazón grande, que nos cambie el corazón, porque todos hemos heredado la malicia de la desobediencia adámica. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos haga verdaderamente obedientes como Él lo fue. Porque hay en nuestra naturaleza que es débil. Ojalá fuese tan fácil siempre obedecer a Dios. Ojalá, porque habrían muchos santos. Los santos siempre han tratado de cumplimentar en su vida la voluntad de Dios, y esa es nuestra tarea, hacer siempre la voluntad de Dios. Pero muchas veces tropezamos
con nuestras propias malicias íncitas, grabadas en nuestro corazón, que nos entorpecen nuestra conducción correcta de nuestra vida en el plan de Dios. Entonces hemos de pedir a Él que nos dé un corazón puro, que transforme nuestro corazón, que lo ensanche, aunque sea con lágrimas y pataleando. Le tenemos que pedir al Señor, si realmente yo deseo salvarme, cambia mi corazón, dame un corazón nuevo, un corazón que sepa amar, un corazón que sea obediente, un corazón que jamás haga el mal, ni a mí mismo, ni a mis hermanos. Solo así podremos ser libres verdaderamente de todo mal, solo así podremos vivir en la libertad de los hijos de Dios, plenamente. Para eso vino Cristo, para hacernos libres en el amor. Decía San Juan Crisóstomo que Dios no necesita de nuestros trabajos, necesita de nuestra obediencia a Él. No necesita que nos pongamos a hacer muchas cosas, necesita que lo amemos y que cumplamos sus mandamientos. Eso es lo que más quiere, que seamos siempre obedientes a Él, pero no porque Él necesite de su criatura, sino porque la criatura, al ser obediente a Dios, a sus mandamientos y a todo lo que Él pide, se hace libre y feliz. Pero eso a veces lo entendemos con la razón, y es muy difícil llevarlo a la práctica. Por eso hemos de pedir, dame un corazón nuevo, dame un espíritu firme en tus mandamientos, dame el poder cumplir lo que tú mandas, para que yo sea siempre un hijo bueno y fiel a tus planes, a tu designio sobre mí. Dirá pues también el Señor acá en este Evangelio, el que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. Ese servidor será honrado por mi Padre. Es un gran, diríamos, elemento esto que de verdad profunda encierra esta invitación del Señor a seguirlo. Si realmente lo queremos seguir, sirviéndolo, es una honra para nosotros a servir a un tan gran Señor, en obediencia siempre fiel. Pues entonces allí los servidores, todos nosotros estamos invitados a servirle. Lo servimos de múltiples formas en el pueblo de Dios. Lo servimos como ministros de la iglesia, lo servimos como laicos consagrados, lo servimos como religiosos, religiosas, cumpliendo lo que el Señor nos pide en cada vida. Lo servimos como laicos, como esposos, como padres, siempre en el cumplimiento de sus designios, de sus mandatos. Todos, para todos es igual. Todos debemos cumplimentar sus mandatos. ¿Cómo obedecemos a Dios? Cumpliendo sus mandamientos. Pero además de cumplir sus mandamientos, cumplimos también los preceptos evangélicos del amor, pero además de eso, somos obedientes cuando Él en nuestra vida tiene planes para conmigo. Porque el Señor tiene un plan para cada uno de manera distinta. Que tenemos que estar a la escucha de ese plan divino en nuestra vida para decirle, sí Señor, lo quiero. Quiero ese plan para mí. Muchas veces ese plan va a pasar por momentos que son muy difíciles. No está dicho que servir al Señor va a ser todo facilito y que va a ir todo en carriles. Al contrario, dice por allí la Escritura, si quieres servir a Dios, prepárate a sufrir.
Sufrimos todos en la vida, pero a diferencia que el que quiere servir al Señor, le da a su sufrimiento un cariz distinto. Es decir, sabemos que el sufrir detrás de Jesús no solo implica una perfección para mí, no solo es seguir al crucificado para perfeccionarme en ese camino de purificación, sino que mi sufrimiento se hace un manantial de vida para tantos hermanos. Sufrir solidariamente con Cristo, siguiéndolo a Él, se hace un manantial de vida para muchos. Eso nos cuesta entender, pero es así. Por eso mismo es necesario que Cristo muera. Si no hubiese muerto, nosotros simplemente ni podríamos estar hoy proclamando su evangelio, ni seríamos salvos, etc. Lo mismo pasa con la iglesia. Cuando la iglesia, nosotros seguimos el plan del Señor en nuestra vida, hacemos de ese sufrimiento un manantial de vida como granitos de trigo que sirve para amasar la masa, la levadura de muchos otros que se van a acercar a Jesús. La obediencia entonces, ¿cómo debemos obedecer al plan de Dios en nuestras vidas? Dice hermosamente Santo Tomás, refiriéndose a la obediencia, que la obediencia tiene que ser sobrenatural, es decir, por motivos de fe. Obedece el cristiano a Dios, pero obedece también el cristiano a aquel que está bajo mandato de otro. Obedece a un superior, obedece el hijo a su padre, obedece la esposa al esposo, obedece aquel que está en condición de súbdito a su patrón. La obediencia es necesaria en todos los ámbitos, pero es a veces lo más difícil porque implica cómo renunciarse, cómo no amarse a sí mismo, implica cómo decir mi voluntad, aunque yo quisiera hacer cosas diferentes, pero entro dentro de un mandato y ese mandato lo debo de cumplir. Ahora, ¿por qué? Por obediencia sobrenatural. Y esa obediencia sobrenatural, a su vez, dice, tiene que ser interna, porque si yo obedezco, hago las cosas externamente, pero a regañadientes adentro, aunque no se dé cuenta el patrón o el que sea, esa obediencia podrá ser exterior, pero no es interior. Debo obedecer con una obediencia sobrenatural e interior, pero esa obediencia interior además debe ser alegre, no como aquel que dice, ufa, no me queda otra cosa que obedecer, sino tiene que ser una obediencia alegre. Obedecer los mandatos del Señor también es lo mismo, aun cuando no me guste cumplimentarlos, debo procurar llevarlos a la práctica, porque aun cuando yo no los entienda del todo, sé que es el camino de mi salvación. El que no se aborrece entonces en este mundo, a sí mismo, no se puede salvar. En este mundo. Es decir, muchas cosas en este mundo nos quieren sacar de la obediencia de Dios. Nos arrastran los placeres del mundo, los criterios del mundo, las formalidades o estructuras del mundo, nos arrastra nuestra sensualidad a alejarnos verdaderamente del camino del mandato del Señor. Nos arrastran los demonitos, nos quieren arrastrar por el camino de la desobediencia, como aquel viejo Adán. Pero hemos de saber nosotros que solo por el camino de esa obediencia sobrenatural, interna, generosa, alegre, podemos llegar a la plenitud de la vida. A la plenitud de la vida en el cielo, a la plenitud en la vida acá, porque todo camino de obediencia al final es camino de libertad, de verdadera libertad.
Hoy el mundo proclama la libertad, pero no la libertad verdadera de los hijos de Dios. Se habla mucho de la libertad, pero es la libertad de los pillines, la libertad del libertinaje, la libertad de hacer lo que quiere hacer en cada momento porque se quiere vivir del placer para el placer. ¿Y por qué la iglesia? ¿O por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Jesucristo quiere hacerte feliz y en la obediencia lo serás feliz. La obediencia es como ese lazo que pone a los alpinistas en lo más alto y que van con la cuerda trepando hacia arriba. Ese lazo de la obediencia te permite a ti tenerte sujeto con los otros que también están subiendo para no caerte al abismo. Si se corta el lazo de la obediencia, te caes al abismo. La obediencia entonces es un canal conductor para que los planes de Dios marchen bien sobre los carriles correctos. Pero eso el mundo de hoy no lo quiere entender. Obedecer va a implicar muchas veces frente al mundo que se te rían, que se te burlen, que digan este es un, como suelen decir aquí en México, al exagerado. Un mocho o una mocha. Exagerado católico. La obediencia en el mundo y ser testigo de la obediencia en el mundo significa salirse de los carriles del tren que conduce hacia el mal y dar ejemplo de ello a un mundo sordo. No seguimos por los carriles de un tren a su propio suicidio, el suicidio de libertinaje. En la primera estación nos tenemos que bajar. Pero ese bajarse va a implicar que tus amigos te critiquen. Digan muchas cosas de ti. ¿Y qué le pasó? Fue al monasterio y le lavaron la cabeza. Entonces, esa obediencia nos hace verdaderamente testigos. Si tú guardas tu vida para la eternidad, siendo obediente al Padre, serás siempre feliz. Si quieres guardar tu vida para este mundo, terminas haciendo peligrar tu vida eterna. Entonces, ese es el sentido del grano de trigo que cae y que muere. Hemos de morir a nuestros caprichos, hemos de morir a nuestra libertad que no conduce a la vida, hemos de morir muchas veces a nuestros gustos para hacer la voluntad de nuestro Padre. Ahora, ese es el camino por el cual nos invita el Señor, pero fíjense que dice hermosamente también el Señor, ahora tengo miedo. Gracias, dice San Agustín, gracias Señor, porque con esto nos muestras, aun cuando nos hablas de la entrega total y nos hablas que vas a la cruz, sin embargo, dices, tienes miedo. Y eso nos lo quiere decir a nosotros de alguna manera porque nuestra naturaleza, Él tiene también naturaleza humana y siente miedo ante la muerte. No le fue fácil al Señor. Como no nos es fácil a nosotros ser testigos de Cristo, menos en estos tiempos. Tengo miedo. En la debilidad se muestra siempre la gracia. Cuando somos obedientes y queremos vivir para Dios, sentimos miedo y eso es propio de la naturaleza. Mas ese miedo inmediatamente es confortado por Dios por medio de su gracia. Sabemos que aquí fue confortado, no tanto el Señor, sino que se escuchó esta voz de lo alto que dice, lo he glorificado y lo volveré a glorificar, como un trueno, y se quedaron pasmados todos.
¿Qué significa esto? Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Cristo Jesús ya estaba en la gloria del Padre en cuanto verbo, vivía con su Padre. Y ahora en cuanto hombre va a ser glorificado. En cuanto hombre es necesario que para subir a la gloria, donde está su Padre, sea exaltado primero a la cruz y por la cruz a la luz, a la gloria. Se escuchó eso como una voz de trueno. Pues entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser como ese grano de trigo, para que seamos una masa dócil capaz de producir muchos frutos en su reino. Y eso implica mucha obediencia, implica una obediencia, diríamos así, sobrenatural, interna, alegre, ¿no? Implica no una obediencia servil de temor al juicio de Dios, porque eso sería una obediencia servil todavía. Ni tampoco una obediencia por los premios que me puede dar aquel que me va a premiar, porque sería una obediencia todavía que mira a mí mismo un poco egoística. La obediencia debe ser porque lo manda Dios, que lo único que quiere para mí es todo mi bien. Una obediencia que sea por amor a Dios es la obediencia más agradable a los ojos de Dios, y la obediencia al final que más bien nos hace. ¿Quiénes nos enseñan ejemplos de obediencia? Pues aparte de Cristo Jesús, obediente al Padre en todo, San José, María. He aquí la esclava del Señor, dijo María, obediente al plan de Dios. Y San José, el verbo siempre en acción, obediente en todo, nunca pregunta ni pone sus planes, sino simplemente obedece. Por eso es tan importante San José, obedece al plan de Dios en todo momento. Así, por esa obediencia que le fue tan grata a su Hijo y a Dios, José fue exaltado a la gloria más elevada del cielo.